Bien. Bueno, vamos a ver ahora algunos aspectos normativos que vamos a tener en cuenta siempre que estemos analizando distintos tipos de casos, donde entonces ustedes se están dando cuenta que tenemos que tener en cuenta situaciones de conocimiento técnico, profesional, científico y conocimientos normativos. Esto también como futuros peritos ambientales no vamos a estar exentos de la aplicabilidad de estos conceptos, por supuesto de índole mínima, a los efectos simplemente de saber dónde estamos ubicados. Generalmente nuestra participación va a tener correlación con los aspectos profesionales del área de las incumbencias que tengamos nosotros y el conocimiento de los aspectos normativos para ver si estamos por encima o por debajo de una concentración máxima permitida en el ambiente de trabajo o una concentración por debajo o por encima de lo permitido en calidad de aire o en emisión de alguna fuente de chimenea o alguna fuente puntual de otra naturaleza. O sea que los aspectos normativos tenemos que tenerlos en cuenta. Sé que es un poco tedioso a veces el tema este. Igualmente son un par de diapositivas que vamos a transitar sobre este aspecto. Entonces, ¿qué valores límite vamos a tomar en cuenta? Y tenemos que sumar a nuestro conocimiento, como decía anteriormente, algunas normativas de interés para aplicar correctamente a, a la faz profesional y de medición que se ha realizado. Entonces, tenemos una serie de resultados que vamos a obtener y vamos a tener que tomar o tener una guía de los valores para contrastar esos resultados que tenemos a través de los análisis de laboratorio, de los distintos parámetros legales de esos niveles de sustancia, hallada para los distintos tipos de cuerpo receptor. Y ahí estoy hablando en general, pues estamos en un curso de peritos ambientales y nos interesan todos los receptores, que son el agua, el aire y el suelo, básicamente. Pero vamos ahora a circunscribir para entrar y quedar dentro del campo de lo que es este taller de aire, algunos listados sucintos de parámetros al momento de definir si se contaminó o no, porque estamos en este módulo de aire y vamos a hacer entonces hincapié en esa matriz. Para lo que es calidad de aire, o sea, el aire cuando uno está inmerso, respira ese aire, estamos afuera del campo, estamos afuera de la ciudad, en nuestro jardín, inhalamos ese aire, estamos hablando de esa calidad de ese aire. La calidad del aire se puede ver entorpecida o modificada por la actividad del parque automotor y del parque industrial. Y muchas veces en ese sentido nos pueden llamar como peritos ambientales para evaluar cómo está trabajando una empresa y cómo son las cuestiones de modificaciones de calidad de aire que pueden ser llevados en un determinado territorio por eh, arrojar distintos contaminantes o efluentes gaseosos a la atmósfera y si eso puede cambiar la calidad del aire. Tenemos también una previa a esa descarga al aire, que es la medición de los parámetros, perdón, la descarga de los contaminantes a través de la emisión. Entonces, si esos parámetros de emisión están superados, evidentemente también estará superado el valor de calidad de aire. Esa sería otra pregunta a hacerse y ver con cuánto contribuye cada uno a lo que esto se denomina lo que se denomina entonces el aspecto de relacionarlo con lo que son las características del efluente en su conjunto, o sea, el inventario de emisiones. Entonces tenemos dentro de lo que es calidad de aire el decreto 831 en la ley 24.051, que es reglamentario de esta ley, y hay algunos aspectos que habla de calidad de aire, a pesar de que la ley está relacionada básicamente, la 24051, con residuos peligrosos. En el anexo 2, tabla 10, que después vamos a mirar, vamos a tener entonces los valores de calidad de aire para lo que es el ámbito de nación, el ámbito federal. El decreto 1074 del año 18 habla específicamente de esta
de esta calidad de aire para provincia de Buenos Aires. La resolución 2 de ACUMAR, que es la autoridad Cuenca Matanza Riachuelo, habla de la calidad del aire en ese ámbito. O sea, todas las industrias que están ubicadas en el parque, la cuenca Matanza Riachuelo, tienen otra normativa de aplicación. Y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el decreto 198 del 2006. En algunos casos uno va a poder ver que a veces cambia solamente el título de la normativa, o el número, mejor dicho, y el ámbito de aplicación. Pero muchas veces el contenido es hasta numéricamente igual entre dos jurisdicciones diferentes. Aparte, de hecho, también lo que tendríamos que ver es que el aire y la calidad debe ser una sola. Entonces esto tendría que estar, a mi criterio, también unificado. Pero bueno, son cuestiones que uno a veces se encuentra en la vida diaria. Bueno, ahí les estoy mostrando la- los niveles guía de calidad del aire ambiental, a lo que es Nación, el decreto 831, anexo 2, tabla 10. Entonces tenemos distintos contaminantes y evaluados. Acá hay una pregunta. Me tendría que fijar, acá habla de una ley 20284. Te voy a ver su contenido, yo en este momento no la tengo en mente, me voy a fijar. Si me podés escribir a cuál es el contenido de la ley y se puede analizar. Te estoy hablando de grandes generalidades, ¿no? Entonces acá tenemos distintos contaminantes, el número CAS, el número de Chemical Astra Service, las concentraciones expresadas en miligramos por metro cúbico y el periodo de medición al cual se hace referencia. Entonces tenemos acá ubicado por orden alfabético una serie de compuestos químicos de interés definidos por la norma. Un segundito, ya estoy con ustedes. Sí, ahí de la pregunta que hacían, habría que ver las tablas y todo que contiene cada uno de ellos y compararlo con los niveles de calidad de aire, ¿no? De aire ambiental para distintos parámetros. Por ejemplo, a ver si acá tienen los contaminantes básicos, a ver si están contenidos otros. No, por ejemplo, la ley esa que se mencionaba recién en una de las preguntas, la 20284, está solamente volcado en el anexo 2, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, ozono, partículas en suspensión y partículas sedimentables. Sí, pero los otros contaminantes para calidad de aire no figuran. Entonces, uno va a tener que tener otra herramienta para decir, bueno, a ver qué pasaría con esta empresa si modifica la concentración en aire o ver cuál es el valor de base para el aire ambiental para un determinado analito. Entonces, si uno busca cloro en esa tabla de la 2284, no lo va a encontrar. Sí, los contaminantes básicos como los que acabo de citar recién y como los que escribió ahí algunos de ellos el compañero y que mencioné recién. Incluso hasta la ley en la 2284 establece hasta los métodos de análisis para hacer los estudios de contaminación de la calidad de aire para esos parámetros básicos, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono y oxidante y partículas en suspensión y materiales sedimentables. Pasemos entonces a la siguiente. Valores para calidad de aire en la provincia de Buenos Aires.
el decreto 1074 del año 2018. Entonces, acá habla de algunos parámetros, como por ejemplo el dióxido de azufre. Me estaba fijando si son los mismos. Acá el dióxido de azufre estaba comparando el de nivel de nación con el 2284 con este de provincia. Pero lo está refiriendo al promedio mensual y acá lo está tirando en 24 horas, o sea que el parámetro es diferente. Y en una hora no tira el valor. Bueno, habría que después analizar y hacer una comparativa porque, como decía, deberían ser los mismos valores y el cuidado es el mismo para la salud ambiental. Después tenemos niveles guía de calidad de aire ambiente para contaminantes específicos. Esto es en distintos parámetros que estamos citando, fuera de los básicos que menciona casi todas las leyes. Y acá tenemos hasta, tiene en cuenta el umbral de olor, el decreto 1074 del año 18. Entonces, el valor mínimo, estos son en volúmenes ppm, o sea, volumen en volumen, volumen del contaminante en volumen de aire. Uno respecto de 1 millón, ¿no? Por eso hablamos de ppm. A ver, permítanme ver algo, acetona. Bueno, vamos a seguir después la comparación. La dejo para que ustedes analicen el detalle, así podemos terminar de ver. La resolución ACUMAR 2 es para calidad de aire ambiente, que van a ver después que coincide plenamente con la 198 del 2006 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Calidad de aire también. Un segundito. Por ejemplo, estaba comparando este de la CUMAR, monóxido de carbono, para 1 hora, el máximo es 50 para la ley 28284. Y para ACUMAR, acá, la resolución ACUMAR 2, el máximo para monóxido de carbono, en el mismo tiempo, es 35 partes por millón. Fíjese entonces que los valores son diferentes. Acá tenemos el decreto reglamentario 198 del 2006, que es una copia textual del anterior. Fíjense en que tiene hasta los mismos números, la misma llamada, la misma distribución, la misma distribución, ¿no? Que la que mencioné anteriormente, que es la resolución ACUMAR 2. Bueno, y para emisiones tenemos el decreto 1074 del 18, como decía, que también contempla emisiones, el decreto 198 del 2006, que hay que escribirse para obtener el permiso de descarga del permiso de emisión, el decreto 831. Sí, se puede tomar la más exigente, ¿no? O si no, lo que uno puede hacer es, si uno tuviera que actuar en una situación pericial, consultar con quien me está peticionando el trabajo pericial contra qué quiere que se coteje, porque para no cometer algún tipo de error de entendimiento de cuál sería la norma que debería aplicar. Entonces, uno lo que sí tienen claro es, por ejemplo, que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos uno solo, es el decreto reglamentario 198. En provincia de Buenos Aires, el decreto 1074. El problema puede estar a nivel nación, la jurisdicción nacional. Entonces, cuando uno tuviera esa duda, bueno, o bien consulta con un abogado ambientalista o con la autoridad de aplicación de que me está pidiendo el trabajo. Supongamos que sea un fiscal o un juez, consultamos con él cuál debería tomarse ante nuestro desconocimiento en cuestiones normativas ambientales
Uno puede tener la idea general y puede cometer algún tipo de error y para evitar eso, bueno, conviene entonces la pregunta. No, la población no sabe nada de eso. Este, por eso, yo digo hacer una consulta con el tribunal o el juzgado que nos está convocando para hacer el trabajo pericial. Y cuando, sí, uno habla en general de estas cuestiones con gente que no está en el tema, bueno, no tiene ni nada, no tiene ni en cuenta que hay diferentes normativas a nivel provincial, a nivel federal, a nivel de distintas provincias o distintas jurisdicciones y uno tiene en mente que que la salud es igual para todo, entonces debería tener todo un mismo parámetro. Bueno, ese es otro tema de discusión. Bien, bueno. Con esto entonces estaríamos terminando lo que es el taller de aire, a lo cual ahora vamos a pasar, para estos minutos que nos queda, a iniciar el tema de la unidad número 8 que está relacionado con evaluación del impacto ambiental. Acá preguntan si esto regula también la emisión de malos olores como una planta depuradora de fluentes cloacales o una granja de aves. Sí, uno, fíjense en acá, estoy volviendo atrás, esperen que quiero ubicar algo que les quiero mostrar. Acá. Por ejemplo, acá estaban haciendo una pregunta si alguna de estas normas aplica o esto aplica para una granja de aves o una planta depuradora de fluentes cloacales. Si uno puede hacer uso, por ejemplo, de este decreto 1074, si el establecimiento estaría ubicado en provincia de Buenos Aires, hay un umbral de olor en el cual depende cuál sea el compuesto. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar hace poco, hacer unas mediciones en un establecimiento de porcino ubicado cerca de un country, donde ese establecimiento se construyó a posteriori a la vivienda y había que medir el sulfuro de hidrógeno, que es el olor que genera el típico olor a huevos podridos, y el olor a amoníaco por descomposición de la materia orgánica nitrogenada. Y bueno, y esto hay que compararlo al hacer la medición, entre otras tantas cosas, con el umbral de olor. Entonces eso es un parámetro en el cual la mayor parte de la gente va a oler, y después va a haber sujetos que la van a oler más bajo porque son muy sensibles, u otros que van a necesitar concentraciones mucho más altas porque son más duros para oler ese mismo olor que otros lo detectan más temprano. Entonces la ley se establece un umbral de olor en partes por millón, que hay que cuantificarlo. Uno no puede ir a decir lo huelo o no lo huelo, tengo que medirlo con una bomba, tomar la muestra en un sistema de captación, llevar luego al laboratorio y analizar por unidad de volumen de aire para después establecerlo en partes por millón, como establece acá la normativa, o bien en miligramos por metro cúbico, y comparar el valor obtenido con el valor de la normativa, donde la mayor parte de la gente va a estar dentro de esa curva gaussiana promedio, donde va a oler la mayor parte de la gente. Entonces, ese umbral de olor tendría que estar por debajo para que digamos que no va a generar olores molestos al medio ambiente y a las personas circundantes al lugar. El lugar que me tocó ir, había varias plantas, varias lagunas y varios puntos de vuelco de tipo feedlot de porcino, con lagunas donde iban todos los líquidos y algunas de esas lagunas fueron vaciadas antes de la medición y se midió en época invernal. Calculo que si esto se volviera a medir en época veraniega, los valores van a dar muchísimos más altos. eh, y si las lagunas no se vacían, frente a esta situación de calor, evidentemente creo que la situación estaría muy por encima del límite de umbral de olor. Acá creo que había otro. Acá hay alguien que dice que hace hace peritajes, no contempla los analistas que necesito de su normativa, se puede usar la normativa de otra provincia, o cómo ya es otra jurisdicción no es válida. ¿Debería utilizar alguna normativa internacional? Sí, se puede utilizar normativas internacionales. Por ejemplo,
Para el caso de niveles de analitos en aguas subterráneas no hay normativa nacional. Se puede utilizar la lista holandesa. Así que no tenemos ningún tipo de inconveniente en poder utilizar otra normativa cuando no hay valor en esa jurisdicción. Así que es totalmente viable. Acá pregunta, ¿tendríamos que ver nosotros el efecto sobre la salud de esa sustancia? En realidad, lo que uno puede hacer es decir que estas sustancias pueden afectar la salud y para más detalles y dar precisiones del grado de afectación, etcétera, eso tiene que eh, escribirlo y proponer la discusión el perito en salud, que es el médico. O sea que el perito en área de salud va a ser que va a tener que establecer la cuestión de hablar de ese área de competencia. Porque nosotros, ninguno de los que estamos acá hoy es médico, entonces no va a poder hablar de temas de salud, no pueden impugnar la pericia. Entonces, si el cuestionario involucrara cuestiones de salud, evidentemente lo que tendríamos que indicar es taxativamente y rápidamente decir que los puntos que están relacionados con el efecto de la sustancia sobre la salud, tiene que hablar un profesional del área de la salud, para que no hablar uno de áreas que no le competen, porque esto puede anular entonces la pericia. No sé si queda claro esto para Roberto Yurrido, que estaba ahí haciendo la pregunta. Y acá dice que acá a alguien le está sirviendo la información que estoy dando, porque tengo una situación de estas en mi trabajo por un reclamo vecinal, también junto a un feedlot. Bien, Martín Garcetti, cualquier cosa me escribe y si necesita alguna información complementaria lo podemos charlar, no hay ningún tipo de problema. Bien. Bueno, entonces, habiendo aclarado esto, siempre se generan situaciones interesantes de debate que me parecen más que interesantes. Vamos a ir le voy a compartir ahora